Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitrión favorito y hoy tengo un vídeo que, créanme, les dejará sin aliento. Prepárense porque la revelación que traigo es explosiva. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha generado ríos de tinta y que, finalmente, está listo para ser revelado: la presunta relación entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Burak Özçivit y Neslihan Atagul. ¿Recuerdan a estos dos titanes de la pantalla, protagonistas de la icónica Kara Sevda, que en nuestro país conocimos como Amor Eterno? Por supuesto que sí. ¡Qué química desbordante! ¡Qué historia de amor inolvidable! Pues bien, prepárense porque vamos a profundizar en un secreto que los dejará boquiabiertos. Rumores, pruebas, fotos, declaraciones, análisis exhaustivos, todo, absolutamente todo, en un solo lugar. Pero antes de zambullirnos en este mar de información, quiero recordarles algo esencial: si aún no son suscriptores de mi canal, este es el momento perfecto para unirse a la familia. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traigo las últimas noticias, análisis minuciosos, jugosos chismes y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Así que no lo duden. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, comencemos con el chismecito más esperado. Primero, un breve repaso para refrescar la memoria y situarnos en el contexto adecuado. Burak Özçivit, el galán turco por excelencia, conocido por su innegable belleza, su magnetismo y, por supuesto, su interpretación magistral de Kemal en Amor Eterno. Un personaje que nos robó el corazón y que elevó su popularidad a niveles estratosféricos. Y al otro lado, Neslihan Atagul, la talentosísima actriz que nos conmovió hasta las lágrimas con su interpretación de Nihan. Su capacidad para transmitir emociones y su inigualable belleza la convirtieron en una de las actrices más queridas del panorama turco. ¡Qué pareja, por Dios! La química entre ellos era palpable, ¿verdad? La intensidad de sus miradas, la pasión que emanaba de cada escena. ¡Ay, Dios mío, qué recuerdos! ¿Cómo olvidar esas escenas que nos hacían suspirar? Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial, más allá de la ficción? ¿Qué es lo que generó tanta expectación y alimentó tantos rumores? La respuesta es simple: la conexión. Y aquí es donde reside el meollo del asunto, porque no se trataba solo de una conexión profesional. Durante el rodaje de Amor Eterno comenzaron a susurrarse rumores sobre una posible relación que trascendía la pantalla. Sí, señores y señoras, chismecito al aire. Se hablaba de miradas cómplices que cruzaban el set, de risas compartidas en los descansos, de momentos de cercanía que iban más allá de lo estrictamente profesional, todo esto alimentando la llama de la especulación. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más jugosos, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Portadas de revistas sensacionalistas, artículos analíticos en medios especializados, entrevistas donde se insinuaban indirectas, todos se preguntaban si la chispa de Amor Eterno había saltado a la vida real. Las redes sociales se incendiaron. Fans de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto en busca de pruebas. Y vaya que encontraron. Fotos juntos fuera del set, compartiendo cenas íntimas en restaurantes exclusivos, paseando de la mano por las calles de Estambul, incluso se filtraron fotos de ellos en situaciones muy cariñosas y cercanas, en actitud romántica. Pero esperen, que la cosa no queda ahí. A medida que la serie avanzaba, la intensidad de los rumores crecía exponencialmente. La química entre Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan, respectivamente, se hacía cada vez más intensa y palpable en la pantalla. Era imposible no notar la conexión. Y esto, por supuesto, alimentaba aún más las especulaciones sobre su posible relación en la vida real. Las escenas románticas entre Kemal y Nihan eran tan apasionadas y creíbles que los espectadores no podían evitar preguntarse si esa conexión se extendía más allá del set de filmación. Cada mirada, cada caricia, cada beso parecía confirmar los rumores que circulaban por todos lados. La pasión que emanaba de sus personajes era tan fuerte que se transmitía a la audiencia, generando un fervor y una expectación sin precedentes. El público se sentía cómplice de su amor, y la idea de que esta conexión traspasara la pantalla resultaba sumamente atractiva y emocionante. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo un romance apasionado entre Burak y Neslihan? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y compleja.
Porque, como todos sabemos, las estrellas de cine, sobre todo en Turquía, son expertas en mantener su vida privada bajo llave, resguardando celosamente su intimidad. Y ellos no fueron la excepción. Nunca hubo una confirmación oficial de su romance. Nunca hubo declaraciones explícitas o directas por parte de ninguno de los dos. Pero aquí es donde entran en juego las pistas sutiles, los detalles que nos dan una idea más clara de lo que pudo haber pasado. Las entrevistas, por ejemplo. En numerosas entrevistas realizadas durante la emisión de Amor Eterno, tanto Burak como Neslihan se deshacían en elogios mutuos, hablando siempre con gran respeto y admiración del otro. Siempre resaltaban su buena relación, su profesionalismo y la conexión especial que existía entre ellos. ¿Amor platónico? ¿Profesionalismo intachable? ¿Una combinación de ambos? ¿Quién sabe? En esas entrevistas solían destacar la importancia de la confianza y la complicidad para construir personajes tan complejos y apasionados como Kemal y Nihan. Hablaban de largas horas de ensayo, de conversaciones profundas y de una conexión que iba más allá de lo puramente actoral. Siempre se referían a la importancia de la sinergia entre ellos, de la capacidad de entenderse con una simple mirada. ¿Era todo parte de la promoción de la serie? ¿O había algo más? Pero aquí viene lo jugoso, lo que nos hace pensar y analizar. Analicemos las imágenes, las fotografías captadas por los paparazzi y difundidas por los medios. Las fotos hablan. No podemos negar que había una cercanía especial entre ellos, una conexión que se percibía a través de las miradas, los gestos y el contacto físico. Miradas que delatan complicidad, risas que parecen genuinas y espontáneas, contacto físico que va más allá de lo estrictamente profesional. ¿Casualidad? Quizás. Pero, ¿es probable? En las fotos se les podía ver compartiendo momentos de ocio, como cenas románticas en lugares exclusivos, paseos por la ciudad, incluso abrazos y gestos de cariño que sugerían una relación más allá de la amistad. ¿Eran solo amigos que disfrutaban de la compañía del otro, o había algo más? La ambigüedad en sus expresiones y la complicidad en sus miradas alimentaban la curiosidad y las especulaciones de los fans. También debemos tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló todo. Amor Eterno fue un éxito rotundo a nivel mundial. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, generando una legión de fans incondicionales en diferentes países. La presión mediática, la atención constante de los fans, la intensidad de la historia de amor que estaban contando, todo esto creó un ambiente propicio para que surgieran sentimientos fuertes, para que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara. Es la magia del set, el poder de la interpretación, la conexión que se crea entre los actores. El rodaje de una serie como Amor Eterno implica largas jornadas de trabajo, momentos de mucha tensión, pero también de gran compañerismo. Los actores pasan mucho tiempo juntos, comparten experiencias, se apoyan mutuamente y en muchos casos, se crea un vínculo especial. La intensidad de las escenas románticas, la conexión que se establece con el personaje, las emociones que se experimentan durante la interpretación pueden generar sentimientos muy fuertes, incluso en la vida real. Ahora bien, ¿qué pasó después de que Amor Eterno llegó a su fin? ¿Se mantuvieron unidos? ¿Siguieron siendo amigos? Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Burak Özçivit se casó con Fariye Evcen, otra reconocida y querida actriz turca. La boda fue un evento mediático de gran envergadura, donde se pudo constatar la felicidad de la pareja. Neslihan Atagül, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, otro talentoso actor turco con quien mantiene una sólida relación. Y hasta el día de hoy, ambos matrimonios son muy estables y felices. Este hecho, por supuesto, ha enfriado en gran medida los rumores sobre una posible relación pasada. ¿Significa esto que no hubo nada entre Burak y Neslihan? No necesariamente. Tal vez simplemente fue un amor que no prosperó, una chispa que no llegó a convertirse en un fuego duradero, una conexión que se desvaneció con el tiempo. O tal vez simplemente fue una conexión muy especial que decidieron mantener en secreto, preservando su privacidad y respetando las decisiones que tomaron en sus vidas personales. Lo cierto es que a día de hoy, ambos actores han demostrado ser grandes profesionales, manteniendo una relación cordial y respetuosa. Se han encontrado en eventos públicos, en ceremonias de premios, e incluso han trabajado juntos en campañas publicitarias, demostrando una madurez y una profesionalidad admirables. Y siempre se muestran muy amables y respetuosos el uno con el otro.
Es importante destacar que a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Burak como Neslihan siempre han respetado sus relaciones personales. Han sabido separar su vida privada de su vida profesional, manteniendo una actitud discreta y evitando declaraciones que pudieran alimentar aún más la controversia. Han priorizado su felicidad y la de sus respectivas parejas, demostrando una madurez y una integridad que merecen reconocimiento. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hubo o no hubo romance entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es posiblemente sí. No tenemos pruebas contundentes e irrefutables que confirmen un romance apasionado, pero sí existen suficientes pistas, indicios y detalles que sugieren que hubo algo más allá de la amistad. Un amor que no prosperó, una conexión que se mantuvo en secreto, o simplemente una fuerte y profunda amistad que se vio sometida a la presión mediática y a la intensa atención del público. El misterio sigue vigente, pero las evidencias nos inclinan a pensar que sí hubo algo especial entre ellos. La ambigüedad y el misterio son precisamente lo que hace que esta historia sea tan atractiva y fascinante. La posibilidad de que dos personas que interpretaron un amor tan intenso en la pantalla también sintieran algo real en la vida real es algo que despierta la curiosidad y la fantasía de muchos. La idea de que el amor ficticio pueda convertirse en realidad es un tema recurrente en la cultura popular, y en el caso de Burak y Neslihan, esta posibilidad generó un gran revuelo y alimentó la expectación por la serie. Ahora hablemos del impacto de todo esto en el público, en los millones de fans de Amor Eterno en todo el mundo. Los seguidores de la serie siempre soñaron con ver a Kemal y Nihan juntos en la vida real. La idea de que su amor ficticio trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad era sumamente atractiva, romántica y emocionante. Y obviamente alimentó aún más la pasión por la serie. La posibilidad de que dos personas que se amaban en la pantalla también pudieran amarse en la vida real era un sueño hecho realidad para muchos. La conexión que existía entre Burak y Neslihan, tanto en la ficción como en la vida real, generaba una sensación de autenticidad y verosimilitud que conquistó a los espectadores. La idea de que el amor verdadero existía, y que incluso podía encontrarse en el set de una serie, era algo que el público anhelaba y que generaba una gran identificación con los personajes y con los actores. El misterio, la incertidumbre, la falta de confirmación, todo esto contribuyó a crear una especie de aura de mito y leyenda alrededor de Burak y Neslihan. Se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, incluso sin estar oficialmente juntos. La especulación sobre su relación, las fotos, los rumores y las declaraciones ambiguas contribuyeron a aumentar su popularidad y a mantener la atención de los medios y de los fans. Y esto sin duda potenció su fama. La falta de una confirmación oficial, lejos de restarle interés a la historia, la hizo aún más atractiva y misteriosa. La posibilidad de que hubiera algo secreto entre ellos, un amor que no se podía revelar, generaba una sensación de intriga y emoción que mantenía a los fans pegados a la pantalla y pendientes de cada noticia. El misterio, en este caso, se convirtió en un elemento clave para el éxito de ambos actores y para la perdurabilidad de su imagen en la memoria colectiva. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores sobre una posible relación romántica entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Hemos analizado las pistas, las fotos, las declaraciones, el contexto, el impacto en el público y las consecuencias de todo ello. Y hemos llegado a la conclusión de que probablemente sí hubo algo. Un amor que no prosperó, una conexión que se mantuvo en secreto, una profunda amistad que se vio sometida a la presión mediática, o simplemente, un sentimiento especial que no llegó a concretarse. El misterio sigue vigente, pero las evidencias nos inclinan a creer que sí hubo algo especial entre ellos. La historia de Burak y Neslihan nos recuerda que a veces el amor y la amistad pueden ser complejos y misteriosos. Que no siempre es necesario que una relación tenga una etiqueta, y que a veces, lo más importante es la conexión que se establece entre dos personas. El hecho de que su relación no haya prosperado no le resta valor a la conexión que existió entre ellos, ni a la magia que crearon en la pantalla. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me he divertido mucho investigando y compartiendo con ustedes los detalles de esta historia. Quería agradecerles por acompañarme en este viaje por el apasionante mundo de las novelas turcas y por su incondicional apoyo. Siempre es un placer compartir con ustedes mis descubrimientos y mis análisis. ¿Qué les pareció este explosivo bombazo? ¿Creían en los rumores? ¿Qué opinan sobre la posible relación entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad?
¿Qué conclusiones sacan de todo este análisis? Déjenme sus comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones y todo lo que piensen. La conversación continúa en la caja de comentarios. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, no duden en darle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ningún vídeo más. Aquí les tengo más chismes, análisis, noticias exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre sus series favoritas. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y hasta la próxima revelación. No se pierdan mis próximos vídeos.